Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Soy Juana Inés Navarrete Martínez, yo soy médico cirujano especializada en genética clínica, en genética médica, por el Instituto Nacional de la Nutrición, certificada por el Consejo Mexicano de Genética, soy el certificado número 15, y dado mi especialidad, reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Me preguntan por qué me gustó la genética. Yo siempre he sido muy curiosa, de chica me decían muy metiche. De niña siempre andaba diciendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces mis papás, cuando tenía como 7 años, me regalaron El Tesoro de la Juventud, que tenía una sección que se llamaba El Libro de los Por qué, para que yo no estuviera preguntando, ¿y por qué brilla el sol? ¿Y por qué gira la luna? Entonces, en fin, ¿no? Entonces, entonces siempre he sido muy curiosa, y en la Facultad de Medicina me encantaba la bioquímica, pero yo les decía, es que yo quiero ver qué hay dentro de la célula y quién gobierna la célula. Entonces, eso primero era yo, como dicen, metiche, pero una vez escuché una plática sobre genética y evolución con el doctor Lisker y me encantó. Y dije, de aquí soy. Entonces, y ya estaba en el internado de pregrado. Cuando terminé fui a hacer mi servicio social, fui a nutrición a preguntar. Y bueno, había un programa, una vacante para que sea yo mi servicio social en investigación. Y mi tesis fue de médico, fue sobre rupturas cromosómicas en sujetos normales a través de un año, que iba cambiando para hacer el parámetro normal, y entonces me enamoré de la genética. Estuve un año ahí con el doctor Lisker, con la química Asia de Cobo, que me enseñó citogenética, y bueno, me gustó muchísimo, y a partir de entonces iba con las grandes que estaban haciendo la especialidad, la doctora Alonso, la doctora Quijano, y la doctora Lupita Quiñones. Ellas eran las que estaban haciendo genética, y dije, yo de aquí me quiero quedar. Me fui a trabajar al Hospital de la Mujer y tuve la oportunidad de hacer un curso pequeño pagado por la Organización Panamericana de la Salud sobre cultivo de células para el diagnóstico prenatal. Y un año después, en 1981, tuve la oportunidad de estar exactamente 10 meses con el doctor Robert John Desnick, que es el creador de la terapia de reemplazo enzimática, en su unidad de metabolismo y enfermedades de depósito lisosomal, aprendiendo enfermedades de depósito lisosomal, y estaba incipiente apenas la terapia de reemplazo enzimático. Después de eso me vine y seguí trabajando en el Hospital de la Mujer, y en 1987 me fui a trabajar al Hospital de Petróleos Mexicanos, al Hospital de Central Sur, donde tuve el gusto de formar el departamento de genética primero pequeño, con una citogenetista, y más adelante formar un servicio de genética en el que ya había 2 médicos genetistas, el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, que entró conmigo, la bióloga María de Jesús Gaitán, que estuvo también conmigo, y estuvimos ahí hasta hasta octubre del 2021, en que me jubilé. En esa época también entró ese año a trabajar el doctor Sinoé Díaz Cuellar, porque el doctor David Cervantes se había ido a formar a la jefa de enseñanza, y después, cuando me jubilé, regresó y tomó la jefatura de genética, y yo tomé en ese momento la presidencia de la Asociación Mexicana de Genética Humana, que tuve el honor de presidir durante estos 2021, finales de 2021, 2022, 2023. Y bueno, ahora en 2024 ya hay un nuevo presidente, el doctor Alejandro Gaviño, pero en toda esta época pues tuve el tiempo de dirigir a mi gremio, al cual yo quiero mucho, y la genética. También estoy en otros grupos, como es el grupo de estudios al nacimiento. Este grupo se dedica también a promover y dar a conocer cuáles son los principales efectos al nacimiento. De hecho, ellos acuñaron este nombre. Y bueno, este grupo está de 1978 acá. Yo soy miembro fundador también de esa sociedad, encargada de difundir y saber cuáles son los efectos al nacimiento en nuestro país. Y bueno, pues y recientemente también estoy en un grupo invitada, que es una organización civil de pacientes con enfermedades raras,
llamada Pensemos en Cebras. ¿Por qué? Porque cuando uno oye galopar, siempre piensa en caballos y dice, bueno, también tienes que pensar en cebras, o sea, tienes lo poco común. Así son las enfermedades raras. Y así fue como me enamoré y me quedé en hacer genética, ¿no? Y realmente no me arrepiento. Yo creo que es la ciencia del futuro y que por eso estoy yo tan emocionada en que ahora en la Facultad de Medicina, desde temprana edad, los chicos empiezan a aprender qué es la genética y cómo se manifiesta cuando hay alguno de estos errores o mutaciones en enfermedades y cómo poderlas detectar y sobre todo cómo poderlas prevenir. Y ahora en día ya hay terapia génica. Cuando yo terminé de estudiar, lo único que contábamos para hacer el diagnóstico eran los cariotipos y bueno, pues decíamos, tiene usted yo me sentía la bruja de los doctores, pues decía, tiene usted esta enfermedad, y además tiene riesgo de volver a tenerla y cuando me preguntaban, ¿hay cura? No hay cura. Y hoy en día empezó primero con las enfermedades metabólicas, las de depósito lisosomal, la terapia de reemplazo enzimático que cura metiendo la enzima en el cuerpo que no el cuerpo fabrica defectuosa, metemos la enzima correcta y el paciente se empieza a curar. Y hoy ya viene la terapia génica, se sustituye el gen defectuoso por el gen correcto a través de un virus que entra al cuerpo y bueno, el paciente con una sola dosis se cura. Entonces, pues todo eso ya está aquí y más cosas vienen en el futuro. Lasalud.mx